A ver, cuando pensamos en casarnos, lo normal es pensar en el amor, la celebración, un proyecto de vida. Pero, oye, ¿y el dinero? Hoy vamos a ver a fondo una herramienta legal que existe en Ecuador y que permite a las parejas poner las cartas sobre la mesa en lo económico desde el principio: las capitulaciones matrimoniales. Imaginaos la situación. ¿Qué pasa con ese piso, el coche, los ahorros de cada uno cuando os casáis? O una preocupación que es bastante común. ¿Qué pasa si una de las partes llega al matrimonio con una deuda importante? ¿Significa que la otra persona va a tener que asumirla? Son dudas muy reales y, la verdad, muy lógicas. Pues mirad, lo primero que hay que saber es que si una pareja no dice nada en contra, la ley en Ecuador aplica por defecto un sistema que se llama sociedad conyugal. ¿Y esto qué significa? Pues que desde el momento del si quiero, para la ley es como si económicamente fuesen una sola unidad. Todo lo que se consiga durante el matrimonio, tanto las ganancias como las deudas, es de los dos, al 50%. Claro, pero ¿y si ese modelo del 50-50 no encaja con la realidad de la pareja? A lo mejor una de las personas es autónoma, tiene un negocio familiar, o simplemente prefieren que cada uno lleve sus finanzas por separado. Pues bien, para todos esos casos existe una solución. Y esa solución son precisamente las capitulaciones matrimoniales. Para que nos entendamos, es un contrato, un acuerdo que permite a la pareja salirse de ese régimen que viene por defecto y diseñar un sistema económico a su medida. Es la forma legal de decir: perfecto, nos casamos, pero en cuanto al dinero, estas van a ser nuestras propias reglas. Y una de las cosas más interesantes de esta figura es lo flexible que es. No es solo un acuerdo prenupcial de esos de las películas que se firman antes de la boda. No, no. Las capitulaciones se pueden hacer antes de casarse, en el mismo momento de la ceremonia, o incluso años después, ya estando casados. Y además se pueden modificar si las circunstancias cambian. Vale, entonces, ¿qué se puede incluir exactamente en este tipo de acuerdos? Vamos a ver qué dice la ley sobre lo que se puede pactar y también sobre lo que no. La verdad es que el nivel de personalización es altísimo. Se puede hacer un inventario de todo lo que cada uno aporta al matrimonio, tanto los bienes como las deudas. Se puede decidir que ciertas cosas, como una herencia familiar o un negocio propio, se queden fuera de la sociedad común. O justo lo contrario, incluir algo que en principio no entraría. Básicamente es como dibujar el mapa financiero del matrimonio a la carta. Pero ojo que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Este acuerdo es para temas de patrimonio, de dinero, pero nunca puede ir en contra de derechos y deberes que son fundamentales. Por ejemplo, sería nulo un pacto que dijera que uno de los dos se libra de su obligación de pagar la pensión alimenticia de los hijos. La protección de la familia siempre está por encima de cualquier acuerdo económico. Ya tenemos claro qué son y qué pueden incluir. Pero, ¿cómo se formalizan para que de verdad tengan validez legal? El proceso es muy específico, así que vamos a verlo paso a paso. Lo primero y lo más importante es que tiene que haber un acuerdo mutuo. Después, ese pacto hay que llevarlo ante un notario y formalizarlo en una escritura pública. Este paso es fundamental. Y finalmente, para que el acuerdo sea válido frente a todo el mundo, hay que registrarlo. Como mínimo, se tiene que anotar al margen de la inscripción del matrimonio en el registro civil. Y si el pacto afecta a inmuebles como una casa o un terreno, también hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Sin estos registros, el acuerdo legalmente no tiene plenos efectos. Como vemos, el proceso es bastante formal, con notario y registros de por medio. Pero, ¿qué opina la gente de todo esto? ¿Hay consenso sobre si estas formalidades son necesarias? Vamos a dejar la ley un momento para ver la opinión pública. Y aquí la cosa se pone interesante porque hay bastante división de opiniones. Fijaos, casi la mitad, un 49%, está a favor de los requisitos actuales, pero luego tenemos un 30% que solo está de acuerdo a medias y un 21% que está directamente en desacuerdo. Esto nos dice que hay un debate social. Quizás para algunos toda esta formalidad da seguridad jurídica, mientras que para otros puede ser una barrera, un coste, una complicación innecesaria. Y este debate nos lleva de cabeza a la última parte de nuestro análisis. Mirando un poco al futuro, la gran pregunta que está en el aire es si estos acuerdos deberían limitarse solo a hablar de dinero y de propiedades. Esto que vemos aquí ilustra perfectamente el debate. En Ecuador, las capitulaciones son estrictamente para temas patrimoniales. Pero si miramos otros sistemas, como el español, por ejemplo, existe un principio mucho más amplio de libertad de pacto. Allí, las parejas no solo acuerdan temas económicos, sino que también pueden incluir otras cuestiones personales de la convivencia, siempre y cuando no vayan en contra de la ley, claro. Y esta idea de ampliar lo que se puede pactar no es una ocurrencia sin más. Hay expertos juristas en Ecuador que señalan que el enfoque puramente económico es una limitación. Esta cita de un análisis académico lo deja bastante claro. Ampliar el campo de aplicación haría que esta figura legal fuera más fuerte y se adaptara mucho mejor a la realidad de las familias de hoy en día. Entonces, para resumir,
Por defecto, al casarse en Ecuador se forma una sociedad conyugal. Las capitulaciones son la herramienta para crear unas reglas financieras a medida. Son flexibles en cuanto al momento de hacerlas, pero muy estrictas en la forma. Necesitan notario y registro para ser válidas. Y por último, está encima de la mesa el debate sobre si estos acuerdos deberían evolucionar para cubrir no solo lo económico, sino también otros aspectos personales. Y esto nos deja con una última reflexión. A medida que la sociedad y el propio concepto de matrimonio evolucionan, ¿no deberían hacerlo también las herramientas legales que lo regulan? ¿Debería un pacto matrimonial ser un reflejo más completo de la vida en pareja, yendo más allá de lo puramente patrimonial? Una pregunta que, sin duda, da para pensar.